los muros veré caer. Hola, pues vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos poder escudriñar tu palabra. Gracias porque tú la has dejado para que nosotros seamos, como dice tu palabra, verdaderamente libres. Te pido que nos guíes, que cada verso lo analicemos profundamente, mi Dios, y que cada palabra que tú quieres hoy darnos, Señor, la hagamos también, no solamente la escuchemos. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Gracias por permitirnos estar reunidos por medio de este medio, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pues fíjense que en estos días he estado con mi esposo viendo unas películas antiguas. Y en una de esas pues puso la de Corazón Valiente. Yo creo que muchos lo hemos visto. Se trata de un hombre que trata como empieza una revolución, ¿no? Para que los aldeanos sean libres, porque en ese tiempo pues los reyes o gobernantes tenían muchos derechos y uno de ellos era hasta tomar a las esposas de los aldeanos como ellos quisieran. Entonces este hombre comenzó la libertad desde su corazón y él quería hacer este movimiento solo, pero los hombres que estaban a su alrededor le decían, pero nosotros no somos libres y también queremos luchar por la libertad. Y al final pues él agonizó gritando libertad con fuerte voz y esto inició el movimiento de ese pueblo, de esa nación, para que hubiera una libertad verdadera. Y fíjense que nosotros también tenemos que tomar como este ejemplo en nuestra vida con Dios, esa verdadera libertad, no solo por encima, no solo fingiendo, sino sentirla y experimentar que los hijos de Dios pues tienen una libertad que Dios le dio por medio de su Hijo en la cruz. Y para que nosotros podamos ser transformados, primero tenemos que tener el mismo sentir como el de Dios. En Filipenses 2 dice, hagan en ustedes el mismo sentir, la misma actitud que hubo en Cristo. Y pues nosotros ya sabemos que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz por nuestros pecados y que Él lo hizo para traer una redención. Y Él vino a que nosotros pudiéramos disfrutar de esa redención que fue por medio de ese sacrificio que pagó en la cruz. Como les decía, antes la esclavitud era por medio de personas con poder que compraban esclavos, ¿no? Y ellos tal vez querían esa libertad, pero no podían tenerla hasta que alguien comprara pues el precio de ellos, ¿no? Y pues como les digo, ya tenemos ese precio pagado y fue Jesús Cristo cuando fue crucificado en esta cruz. Y es ese intermediario, esa persona tan hermosa y linda que nos lleva a la libertad. ¿Y qué debemos de hacer para que tengamos esa actitud de Cristo? Como les decía, tener ese mismo sentir. Pues el punto número 1 es que primeramente debemos ser libres. Ya sé que ya se los dije, pero ¿cómo es ser libres? Como les digo, antes tenían que comprar a una persona para hacer la suya. Hubo personas que
experimentaron el deseo de traer libertad a los esclavos que los compraban, pero no para que ellos fueran cautivos, sino para que fueran libres. Y en estos días he estado cercana de una persona que acaba de tener una propiedad. Y me encanta porque a él le emociona el saber que ya tiene esa propiedad, que ya es suya, y él está haciendo diseños, y eso que no es arquitecto, ¿no? Y él está soñando sobre esa propiedad que él tiene. Y ya ha comprado material, y de hecho compró un programa, y está edificando pues su casa por medio de esas herramientas virtuales. Pero él me dice, es que no sabes la emoción que tengo porque sé que ya es mío y puedo hacer lo que yo quiera con esa propiedad. Puedo ponerle ventanales, puedo poner terrazas, entradas de luz y es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Este es un ejemplo, pero cuando Dios compró nuestra vida por medio de la sangre de Cristo, Él empieza a traer luz a nuestras vidas, Él empieza a poner cosas que nos hacían falta y a quitar esas traves que no son de Él, ¿no? Y de hecho, cuando Jesús comenzó su ministerio, Él comenzó de la mano de esta profecía. Y quiero que vayamos a Isaías 61 y quiero que la leamos. ¿Cómo es que Jesús comenzó con su ministerio hablando de su propósito que traía hacia nosotros? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar la libertad de los cautivos, a los presos o apertura de la cárcel. Entonces, este es el ministerio de Jesús. Como lo leemos, Él vino para traer libertad al quebrantado, al abatido, y para publicar que ya no son esclavos, que ya no son cautivos, que ya no son presos. Y Él vino a abrir esas cárceles. Esto fue el propósito de Jesús en nuestras vidas. Y es hermoso porque Dios ya pagó esa libertad por nosotros. Y yo creo que cuando ya está saldada la cuenta, pues se siente pues una felicidad grande, porque ya no te cuesta tú pagar eso, sino que ya está saldada esa cuenta, ya no hay deudor, ¿verdad? Y pues otro de los puntos es que para que seamos verdaderamente libres, debemos nosotros creer en lo que Dios nos dice en su palabra. Es pues triste ver cómo personas que conocen de Dios siguen tristes, deprimidos, con síntomas de suicidio, baja autoestima o dependientes emocionales de personas, o que necesitan un trabajo para sentirse realizados. Es muy triste porque ya conocemos quién pagó el precio, cuál fue el precio de nuestra libertad, que Él vino y ya abrió la cárcel. ¿Por qué seguimos cautivos? Porque no le creemos a Dios. Y en Juan del 8 al 31 al 36, Dios nos habla de esto. Y de hecho, dice aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea, nosotros ya creímos en Él. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ya aquí en su palabra misma nos está dando pues la clave. ¿Cómo vamos a ser verdaderamente libres? Si permanecemos en la verdad. Y yo, estaba cercana de una persona y me decía, es evidente cuando alguien no lleva una vida de comunión con Dios, porque lo hace reflejar en sus hechos. Y es como les digo, no puede ser que alguien que ya conoce quién es Jesús, cuánto dio por su vida, que ya no estamos más cautivos, que ya somos libres, ¿por qué seguimos con esos síntomas de cautividad?
Muchas veces nos han dado este ejemplo que era un elefante que estaba en un circo. Entonces desde pequeño lo pusieron en un poste amarrado. Él siempre estuvo ahí amarrado y solamente podía hacer pequeños círculos alrededor de ese poste, lo que abarcaba la cadena, la distancia, porque ya no podía irse más lejos. Estuvo años así, comía, ahí hacía sus necesidades, dormía, todo hacía en ese pequeño espacio. Y vino alguien y le declaró libertad sobre él comprándolo, ¿no? Y lo quiso llevar a un lugar más espacioso para que corriera el elefantito, ¿no? Para que fuera libre, y para que se bañaran en los ríos y todo. ¿Y qué fue la sorpresa de esta persona cuando vio a este animalito que seguía parado en un mismo lugar y no se iba de ahí? Aprendió a solamente estar alrededor de un pequeño espacio y no salía del pequeño espacio donde lo dejaban, porque ya estaba acostumbrado a esa cautividad. Y así es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, en nuestra persona. Dios, ya conocemos cuál es la verdadera libertad, que es su palabra, que es permanecer en Él, pero decidimos seguir en ese pequeño espacio y decidimos no creerle. Entonces, el no creerle es no conocerlo, porque cuando conoces a Dios te cambia el panorama de una manera impresionante. Entonces, si no conocemos a Dios, nunca vamos a ser libres. Aunque nos digamos cristianos, aunque vengamos a la iglesia, si no permanecemos en su palabra, la libertad nunca se va a hacer evidente en nuestras vidas. Y de hecho, en el versículo 32 dice que la verdad nos hará libres, ¿no? Nos libertará, y en Él dice que el Hijo nos libertará. Entonces, el Hijo es la verdad y la verdad nos libertará. Entonces, ya no hay que tomar pequeños cursos de superación o cosas así, o ya no hay que buscar personas que nos ayuden a superar pues la cautividad, lo que nos ha pasado, el pecado, los vicios, todo eso. ¿Por qué no vamos primero a la verdad? ¿Por qué no vamos primero a su palabra? Yo tengo muchos amigos que me dicen, no, es que el libro de tal te ayuda a crecer, el libro de tal te enseña a amar, y me explican un montón de libros que a ellos les gusta, que les ayuda a superarse. Pero yo digo, el libro de la palabra de Dios me ayuda a vivir, me ayuda a tener libertad y me ayuda a estar plena. ¿Por qué buscar otros libros si la verdad está aquí a nuestro alcance? En Juan 14 del 5 al 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es la fuente de nuestro consuelo, es la fuente de nuestra inspiración, es la fuente de nuestra vida, el autor de nuestra salvación. ¿Por qué ir a otros lados donde tal vez hay agua sucia cuando tenemos sed? ¿Por qué no ir donde viene ese manantial, de donde nace, ¿no? ¿Por qué no ir a la verdadera libertad que es Cristo? Y Cristo está plasmado en su palabra. Como les decía, permanecer en su palabra nos hará libres. Y quiero comentarles la vida de un familiar que ha impactado mucho a toda mi familia, y gracias a esa persona nosotros hoy conocemos de la palabra de Dios. Y esta persona nos cuenta que cuando ella comenzó en los caminos de Dios, pues tenía muchas ataduras, mucho pecado, siempre estaba triste, vivía en miseria, tenía muchos vicios, se sentía lo más bajo que existía en el mundo. Ella sentía que no tenía valor, esta persona.
pero cuando le hablan de la palabra de Dios se le hizo tan interesante porque le hablaron de la verdad y estaba dándose cuenta que había vivido pues fingidamente, que estaba muerta, y cuando conoció la palabra su vida cambió completamente. Y me acuerdo que nos contaba cuando ella comenzó, esta persona en los caminos de Dios, comenzó Dios puliendo todo, quitando todo lo que no necesitaba. Y ella nos cuenta que pues cuando ella leía la Biblia como que se fascinaba, como que era un deleite, ¿no? Cuando comes algo que te fascina o cuando estás, no sé, en un lugar, tu lugar favorito, que no quiere decirte de ahí, así ella estaba. Me cuenta que ella no podía dejar de fumar, que toda su vida, prácticamente desde muy pequeña, había fumado. Entonces, cuando le hablan de la palabra de Dios, pues ella se queda impactada de todas las claves, de todos los consejos que Dios te da para vivir plenamente. Y cuando ella estaba leyendo un día la Biblia, se dio cuenta que empezó en la mañana y terminó hasta el atardecer. Y como les digo, ella todos los días fumaba una cajetilla o dos de cigarro, pero cuando ella comenzó a escudriñar la palabra, no hubo nada más que la satisfaciera que la palabra de Dios. Y nos cuenta que desde ahí ella dejó de fumar, dejó este vicio y fue Dios puliendo más vicios, hasta hacerla conforme a su voluntad. Y este es un testimonio clave en nuestras vidas de que la palabra de Dios nos ayuda a ser verdaderamente libres, que nos impulsa a ser limpios, que nos transforma, que nos da poder, autoridad y dominio propio. Es la palabra de Dios. Y pues Jesucristo viene, transforma nuestra mente, su luz nos guía por un camino correcto y nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, y nos muestra el verdadero sendero que va hacia la vida eterna. Ese es Jesús. Jesús, cada vez que estaba predicando, yo nunca lo veía rodeado de personas sin pecado, sin maldad o cosas así. Jesús, de hecho, era juzgado porque estaba sentado a la mesa con publicanos, con prostitutas, con personas que nadie quería estar cercana a ellas, porque Él tenía ojos de misericordia y Él iba al necesitado. Y es lo mismo que hoy te quiero decir. Jesús viene y no juzga. Jesús solamente quiere que permanezcamos en Él. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Y es lo que hoy nosotros, el mundo y todo lo que conocemos es lo que necesita, esa lumbrera, ese verdadero sendero que Dios trae a nuestras vidas. Dice aquí que es lámpara a nuestros pies. Y si tú hoy tienes alguna decisión que tomar y no sabes qué hacer, ve a la palabra de Dios y Él te va a guiar. Créeme que no te vas a tropezar, porque ahí dice en su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra, pero su palabra, escudriñar su palabra, vivir en su palabra. Y Dios es el que nos trae la libertad de este sistema, de estas corrientes, de esta idea, de esta filosofía, de este mundo al cual debemos de morir. Y eso quiero que lo veamos en Gálatas 6:14, que dice que muramos nosotros a este mundo pecaminoso, sino que busquemos la verdadera libertad, que es permanecer en Cristo. La Biblia dice que solamente hay una verdad absoluta y esa es Cristo. Así que si te han dicho que hay otra verdad, que hay otro camino para que tú sientas esa verdadera libertad, déjame decirte que no es cierto. Solamente Cristo es esa verdad, es el que nos trae esa luz, esa guía, y el que quita de nuestros ojos esa venda. Y todo ser humano alejado de Cristo siempre va a estar muerto y estará sin vida, por lo cual
como les digo, hay tantas cosas, tanta enfermedad, tanto depresión, porque están muertos en vida. Por eso dice en Juan 15:5 que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Y entonces llevaremos mucho fruto, o sea, un fruto deseable en nuestras vidas. Porque separados de Él, nada podremos hacer. Así que dice este ejemplo que la vid, no si alguna vez has visto una vid de uvas, la vid, la que le da vida a esos pámpanos, es Jesús. Y dice que nosotros somos los pámpanos, que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Así dice su palabra, permaneced. Otra vez dice, ser constantes en buscarlo. Y dice, porque separados de Él nada podéis hacer. Entonces, si nosotros quitamos una hojita de un árbol o una varita de un árbol, ya no vuelve a reverdecer. Pero cuando estamos en esa vid, nosotros ten seguro que vas a ser ese hombre conforme a su voluntad, lo que tanto necesitas y deseas. Y pues nuestra única libertad es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso va a estar en su palabra. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? En su palabra. En su palabra vienen tantas cosas que nos pueden dar esa clave, esas llaves del cielo para nuestras vidas, para traer la bendición, para desatar cadenas, para ser verdaderamente libres. Y pues yo sé que la libertad es un derecho fundamental hoy en día en todo hombre, ¿no? Por eso todos anhelan la libertad. Y porque a veces hay castigos de cárcel o de arresto domiciliario, esas cosas, porque quieren pues que la persona no tenga esa libertad por cosas tal vez malas que hizo, injustas. Entonces viene el peso de la ley haciendo este tipo de cosas, ¿no? Es lo mismo, como otra vez lo traigo a nuestra vida, ¿no? Es lo mismo en nuestra vida espiritual, en nuestra mente, en nuestro corazón. Si seguimos los senderos de este mundo, si seguimos los placeres que hoy en día es pues el sexo no dentro del matrimonio, o cosas tan pues perversas, ¿no? Como el aborto, cosas así. Hoy en día está la ideología de género y todas esas cosas. O sea, si nos vamos a la palabra, vamos a conocer cuál es el verdadero camino. Sin nada más, solamente yéndonos a su palabra. Entonces, ¿cómo queremos tener esa libertad fundamental en nuestras vidas? Es solamente permaneciendo en su palabra. Y Dios nos da una infinidad de cosas que dice que no debemos hacer, ¿no? Y es solamente escudriñando su palabra, otra vez lo digo. Y el hombre a veces cree que es libre, pero en realidad es esclavo de sí mismo. Entonces, la única libertad verdadera la vas a encontrar en su palabra. No te lo va a dar una profesión, no te lo va a dar una serie de cosas que tú necesites, o la riqueza, una persona. Únicamente te lo va a dar Dios. Y pues el Hijo del Hombre no solamente vino a traer libertad, sino también vino a servirnos y para dar su vida por rescate de muchos. Eso dice Mateo 20:28. Y Él está aquí y Él está esperando que tú abras la puerta de tu corazón y aceptes esa verdadera libertad que ya dio en la cruz. ¿Y cuál es el propósito de que tú y yo estemos libres? No es un libertinaje, yo ahora sí ya puedo hacer lo que quiera. No, es que verdaderamente estemos firmes, buscándolo, amándolo y echando fuera todas las acechanzas del enemigo, no cayendo en tentación, pero solamente va a ser con su palabra. Porque si tú y yo queremos con nuestras propias fuerzas ser santos, apartados del mal, no lo vamos a poder hacer.
pero sí lo vamos a poder hacer leyendo su palabra, estando firmes en el propósito del cual somos llamados. En Gálatas 5:1 dice lo siguiente: estad pues firmes. Y hoy otra vez nos dice Dios: estad pues firmes ante cualquier acechanza del enemigo. Y eso es únicamente buscándolo y acercándonos a Él. La libertad que nos ha dado Dios es también para que nosotros le demos gloria a Él, y conociendo su voluntad, y Él va a cambiar todo nuestro entorno, nuestras vidas. Así también hay muchos ejemplos en la Biblia, como Moisés, ¿no? Siendo de alguien orgulloso, tal vez alguien iracundo, llegó a ser el más manso. Eso es lo que trae la palabra de Dios. Cambia nuestra vida por completo. Y a medida de que reconocemos qué hay en nuestra mente, nosotros también debemos de ser transformados por medio del Espíritu Santo. Él les va a ser la guía, la luz, el mapa, el GPS, la brújula que te va a guiar a la verdadera libertad por medio de su palabra. Y la palabra de Dios es poder para cualquier situación, debilidad, temor, ofensa, perjuicio, para toda mal costumbre. Es la palabra de Dios la que te va a ayudar. Y pues yo te invito a que hagas una lista de cosas que tal vez no hayas podido dejar, y la pongas en sus manos y permanezcas en la palabra, y vas a ver el cambio, cómo Dios va a ir transformando tu entorno, tu vida. Entonces, como les decía, solo hay dos caminos. Tú puedes elegir o las tinieblas o el reino de Dios. En las tinieblas solamente hay, tal vez puedes tener felicidad momentánea, pero al final hay juicio, hay muerte. Y en el reino de Dios está Cristo, donde Él trae vida y vida eterna. Y donde Él trae esa bendición a tu vida por medio de escudriñarlo en su palabra. Así que no sigamos en la senda antigua, en la cautividad, que Dios ya nos ha dado esa libertad, sino seamos verdaderamente libres, como lo leíamos al principio. Conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Así que no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Jesús, como lo dice su palabra en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no hagamos menos esa libertad que Él nos ha dado, sino tomémosla, que de verdad ese valor que hizo Dios en la cruz y dio su última gota hasta quedar sin nada, lo hizo por amor a nosotros, para que experimentemos la libertad que en solo su palabra puede estar. Señor, te damos gracias porque tú nos traes esa libertad hoy a nuestras vidas. No es como nosotros querramos, no es como nosotros deseamos, mi Señor, tal vez hacer cosas que a ti no te agrada, que nada más nos satisface, sino es viviendo tu palabra. Ayúdanos a tener ese poder, amor, esa fuerza para decirle no al mundo, mi Dios, y buscarte a ti, mi Dios, escudriñar día, mañana y tarde tu palabra, Señor. Y yo sé que va a ser esa lumbrera nuestro camino. Y si hay alguna persona que se sienta sin salida, mi Dios, con depresión o lo que sea, mi Dios, hazle saber, Padre, que tú, mi Dios, lo amas, mi Dios, y que has dado todo para que él no esté cautivo, sino que seamos verdaderamente libres, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.